Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en el programa Poiesis de la Embajada Cultural del CENTE Sección 51 de Puebla, México. Y tenemos el honor de presentar al poeta y periodista Carlos Herrera Toro. Él pues nos va a hablar de él también, ¿verdad? Pero yo lo que puedo decir es que es maestro de lengua, es periodista de profesión, es muy inquieto, trabaja en muchos proyectos, es poeta, realmente por eso estamos entrevistándolo, porque ha hecho una labor muy buena y muy interesante para la poesía, además de sus poemas. También trabaja en grupos de su ciudad allá en Ecuador. Ahorita nos va a contar muy bien él de qué se trata. Ha colaborado en muchos medios ecuatorianos en su ciudad y fuera de ella. Le gusta mucho escribir en verso clásico y también maneja el verso libre. Ha participado en varios certámenes de poesía, de verso libre y de verso rimado. Ha hecho mucho por la poesía popular, porque en la poesía popular vamos a hablar de eso también, que se escribe un verso muy clásico. Y él tiene muchas obras. Ha publicado varios poemarios como eh, Un amor cobijado por el cielo de oro, Silencio entre las flores, El palpitar de las pasiones, que es de poesía y relatos, Versos de fe y victoria, Corazón marchito, también es una antología poética, y también nos comenta que escribió una novela que se llama El misántropo de Latacunga, que es su ciudad natal, ¿verdad? Sí, A, a ver, Carlos, cuéntanos más de ti. bueno, muchísimas gracias primeramente por esta invitación, estimada Patti. Es muy interesante también conocer otros países, otras culturas también que cultivan estos versos por medio de datos por la literatura literaria. Hemos podido compartir muchas cuestiones de la cultura y compartir, intercambiar aspectos relacionados, pero creo que lo que sí he podido ver es que la literatura es una sola, la poesía es una sola, y cuando nos hemos puesto a debatir, sobre ejemplo, sobre el verso clásico o el verso libre, creo que las reglas son universales en ese sentido, y ha sido muy gratificante en eso. También, bueno, comentar que más que nada sobre mi vida, que como estaba complementando ahí, entre las tantas aficiones que tengo, aparte de, bueno, mi oficio, mi profesión de periodista, también ha sido también la investigación histórica. Soy historiador, me gusta mucho investigar sobre mi tierra, más que nada, cualquier cosa que cuando quieran conocer algo sobre esto, me lo puedes decir y podemos compartir también alguna información sobre mi país. Eh, y más que nada también lo que me ha gustado es averiguar sobre lo que es lingüística, y también lo que todo esto relacionado con la técnica. Creo que en eso falta bastante hacer, por ejemplo, en mi tierra. En mi tierra se hace muchos grupos en los cuales se trata sobre la lectura, sobre la literatura, pero creo que no la toman desde el punto de vista técnico, y creo que en eso me destaco yo no solamente en esto de la poesía, sino también en la narrativa, es de imprimir técnica en lo que es la escritura, porque sabemos que incluso cuando es verso libre o una narración, no es un cúmulo de palabras simples, sino tiene algo de técnica, que por eso le hace algo de literatura, ¿no es cierto? Entonces, eso es la situación. Sabemos que no solo en la literatura se aplica la técnica, sino también en otro tipo de textos periodísticos, por ejemplo, en los textos académicos también se aplica mucha técnica, no sé, de escritura. Entonces, en esas cuestiones yo siempre he trabajado, y creo que esos tipos de grupos que hay en mi ciudad, que hay en mi país,
les falta un poco de eso y yo no participo en esos grupos por esa situación, por lo que son se van a otro tipo de cosas que no prácticamente no me interesa mucho. Me interesa más el desarrollo de la técnica. Entonces, en ese sentido, creo que yo soy un poeta, un escritor muy individualista. Trabajo por mi propia cuenta y hago mis cosas por mí solo. Entonces, no sé si quieres conocer algo más, alguna pregunta Claro que sí. tengas. Bueno, pues mira, la verdad es que yo empecé a leer tus poemas ahí en la tertulia que nos los compartías y desde un principio me di cuenta que tienes un amplio conocimiento de la lengua española. Ahora bien, tienes también un programa, una tertulia que se llama El Castellano, ¿verdad? SOS Castellano. ¿Perdón? SOS Castellano. SOS Castellano, perfecto. Eso se necesita mucho y aquí como estamos en la sección del Sindicato de Maestros, bueno, en la Embajada Cultural, pero nos importa mucho eso. Y fíjate que aquí hay una cuestión que te quiero preguntar. Está el tema verso clásico contra verso libre. ¿Cómo piensas de eso? ¿Qué opinas? Claro, bueno, hay que mencionar que son dos formas de escribir poesía, pero las cuales deben tener su técnica y respetar algo que es básico en la poesía. Alguien dijo alguna vez, no recuerdo el autor, pero preguntaba qué es poesía. No estamos hablando de Becker, ¿no? Becker lo responde muy literariamente, sino qué es poesía y qué diferencia la poesía de la prosa. Y la respuesta que le daba esa persona, creo que es de un autor muy famoso, pero no se me viene a la mente, que le responde: lo que no es verso es prosa y lo que no es prosa es verso. De ahí entonces uno se pone a separar los dos tipos de escritura. Cuando no escribimos en prosa, nosotros no le damos ningún ritmo. Claro que nuestro idioma se destaca por el ritmo que tiene, agudas, graves, esdrújulas, mantiene un ritmo, pero la poesía se destaca la poesía clásica en este caso se destaca por poner los acentos en ciertos lugares para que todo sea muy uniforme y vaya los acentos y vaya muy, muy perfecto, digamos así. Tenemos estas técnicas y por eso cuando yo lo decía alguna vez y lo mantengo, cuando escribimos verso en arte menor, cuando es menos de 8 sílabas, la musicalidad brota por sí sola. En cambio, cuando ya pasamos las 8 sílabas, 9, 10, 11, 12, cuando no tenemos esa distribución de acentos, se nota claramente que hace falta ese ritmo. Eso es una de las principales cuestiones que diferencian el verso de la prosa. Ahora vamos al verso libre. ¿Qué pasa? Cuando en el inicio del siglo XX empezamos a ver ya a los primeros versos libres. ¿Qué pasa? Que el primer paso que se dio fue gracias a los modernistas. No es que ellos destruyeron el verso clásico o escribieron el verso libre, sino que ellos mantuvieron verso clásico, pero le dieron otros matices. Y creo que eso fue la idea principal y de que después se tergiversó. Ellos le dieron un cambio, por ejemplo, empezaron a escribir sonetos que antes era estrictamente de 11 sílabas, empezaron a escribir la de 12, leí alguna de 12, también leí alguna de 13 y principalmente los de alejandrinos de 14 sílabas. Entonces le rompieron ese esquema que teníamos del soneto. Y ahí se dio el primer paso para lo que fue posteriormente el verso libre, que empezó no rompiendo totalmente el verso clásico, sino que lo empezó a hacerse sin mucha rigidez. Entonces se mantenía muchas veces el ritmo, la distribución de los acentos de los primeros poemas en verso libre, a pesar que no tenían rima, tenían excelente ritmo, y por lo tanto uno se embriagaba de esa literatura, porque el verso rimado y en este caso los primeros versos libres tienen esa magia de llegar a nuestro oído y incluso grabarse de una mejor manera por esa sonoridad, por ese ritmo que mantiene. ¿Qué pasa? Que después de esto llegó
y fue, no sé si evolucionando o involucionando el verso libre, y empezó a desarrollarse. Vamos a ver que grandes poetas de verso libre, por ejemplo Ernesto Cardenal, uno que creo que falleció recientemente, él, él dijo alguna vez, el verso clásico nunca volverá, o algo así lo dijo. Pero vamos a ver que yo he revisado los libros de Cardenal, el verso de Cardenal, incluso escribe en verso de arte mayor, pero lo escribe con hemistiquio. Entonces, vamos a ver que él mantiene esa cuestión, pero él no lo dice, no lo explica. Quizás lo explica a sus alumnos, pero no le explica a las demás personas. Y todos ellos creen que escribir, entonces, cualquier cosa es escribir verso. Entonces, ¿qué hacen las personas? Escriben excelente prosa poética, que es algo diferente. Prosa poética da alguna prosa que es muy... que habla, que tiene muchos recursos literarios, muchas metáforas, muchos recursos que hay. No se me viene a la mente, miles de recursos que hay. Entonces, esa prosa es prosa, pero en sí, esa prosa que está adornada como un poema, como si fuera un poema, pero en prosa. Entonces, si uno le da enter, como yo le decimos, o escribimos abajo en la siguiente renglón, se separan renglones de esa prosa. Para muchos de eso es un verso libre. Pasa que lo más para terminar y seguir con las preguntas, pasa que hace un año más o menos, ha de ser, que me invitaron a un recital de poesía. Asimismo digital, que era con poetas de México, poetas de Guatemala, no, perdón, de Nicaragua, y uno de Argentina, y era mi persona. Entonces empezamos a hablar, a dialogar, y entonces entre todos había una persona, una mujer, creo que bueno, en eso del género, hay que ver que no hace falta el género, ¿no? Pero yo era una mujer, pero te digo eso para que no se tergiversen. Era una mujer que empezaba a hablar su poesía, su supuesta poesía, porque ni siquiera era prosa poética, empezaba a decir historia, decía, cuando empezó la vida, que la mujer fue dominada, que esto, que este otro. Decía cosas que hubiese sido un texto, no sé cómo sería, pero un texto, un ejemplo como periodístico, que hablaba, o académico, que hablaba sobre la violencia de género, la violencia contra la mujer. Pero no me decía, no era prosa poética, no tenía adornos, no tenía... Y solamente porque lo decía y ella decía que era poema y lo narraba, lo separaba en renglones, era poesía. Entonces, a eso de extremo hemos llegado. Y lo peor es que si uno le dice a alguien de amigos, sabes que estás mal en esto, a veces se enojan, y por eso es que podemos incluso hablar así con personas que conocemos del tema, pero ya a otras personas como que es un poquito difícil hablar de estas cuestiones. Muy bien, pues nos has ilustrado mucho con eso. Aquí me pongo a pensar que efectivamente el verso clásico pues es muy armonioso y tiene mucha dificultad porque hay que estar midiendo las sílabas y hay que ver que rime, pero además están las figuras literarias, eso es muy importante. Y bueno, no sé tú qué pienses. Yo pienso que lo más importante de la poesía, ya que estamos hablando de que también hay verso libre, son precisamente, como tú lo acabas de decir, las figuras literarias, los adornos, los retruécanos, las figuras de sonido como las aliteraciones, en fin, muchísimas cosas que si no lo pone, pues es una prosa común y corriente. Ahora, yo observo algo, a ver tú qué piensas de esto. Yo observo que en la poesía popular se conserva la rima, se sigue haciendo porque los sones que cantan en todos los pueblos, en tu pueblo, en tu país también, acá en México, en Cuba, en España, hay sones que se cantan o que en medio de una canción dicen un poema, ¿no? Y luego hay como mano a mano entre dos poetas populares y son rimados, y si no son rimados, pues no tiene chiste. Ahora, en cuanto al verso libre, pues no se puede hacer eso. Entonces yo veo que el verso rimado se conserva mucho
en la poesía popular y en las canciones. Yo digo siempre porque hasta la poesía se le llama lírica y lírica pues viene de la lira, ¿no? Entonces la poesía y la música son hermanas gemelas, si no es que siamesas. Entonces son lo mismo, ¿no? Entonces yo digo que por una parte es una lástima que ya no se rime en la poesía que se vende en poemarios, en libros y que no se canta en las fiestas y que no es canción y que no se dice así de manera popular. Pero creo que también hay un problema cuando la gente quiere hacer rimas, porque acá nosotros en México tenemos la calavera literaria, que es cada vez que es el Día de Muertos, nosotros hacemos se acostumbra, ¿no? En los trabajos, en los periódicos, donde se burla uno a lo mejor de los malos políticos, o a lo mejor hacen una calavera un poco juguetona con los amigos de la oficina, con los amigos de la escuela, etcétera. Pero desgraciadamente a los niños no se les está enseñando a rimar y a medir los versos. Entonces luego dicen, a ver, va a haber un concurso de calaveras, y escriben como tú dices que escribió esta señora, ¿no? Escriben renglones, 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 y luego los riman. Por ejemplo, abusan de la rima en verbo. La rima en infinitivo, pues vas a encontrar miles. En ar, en ir y en ar, en er y en ir. La rima en gerundios vas a encontrar infinidades, ando, endo. Y la rima en participio igualado. Y entonces, como que la mente ya no se esfuerza en buscar la palabra que rime. Además que el estudio de la poesía ayuda mucho a la mente y a hacerse de mucho léxico. ¿Tú qué piensas de eso de la poesía popular? Bueno, tendríamos que separar dos cosas. Una es la poesía antigua, poesía que en realidad, por ejemplo, tenemos de mi país, pueden verlo en internet, existe bastante pasillos cantados principalmente en este caso pueden ver a Julio Jaramillo, que fue uno de los exponentes que vivió justo en México, fue un gran exponente que vivió allá. Él fue quien cantó la poesía de los modernistas, ya, pero esa es poesía. Vamos o sea, poesía bien hecha, poesía clásico bien hecho. Ahora vamos a las canciones populares. Obviamente, canciones populares son poemas que se riman, pero no todos son poemas bien medidos. Quizá hay esa trampa, como lo he podido ver. Jorge Becerra, que es un gran escritor de mi país, que con él aprendí a hacer el verso clásico. No lo conozco obviamente, pero en sus libros enseña ¿Cómo se llama? A hacer eso. Jorge Becerra. ¿José? Jorge Becerra. Jorge Becerra. ¿Jorge Besar? Becerra. Becerra, sí. Bueno, este personaje, bueno, enseña a hacer este tipo de verso. Y él lo señala, ¿no? Que cuando nosotros escribimos una canción, cuando nosotros hacemos música, en realidad nosotros empezamos a rimar, y la música tiene eso que oculta, con su propio ritmo. La música tiene su propio ritmo, no necesariamente el ritmo del poeta, sino el ritmo de la canción. Entonces, hace su ritmo, y eso lo pueden comprobar cuando ustedes cogen cualquier canción de cualquier persona y le ponen las mismas sílabas que estaban en las canciones con otra letra y le sale una canción bien cantada. Yo lo he hecho. Lo hice para mi sobrina hace un tiempo atrás y me salió perfecta, porque la rimé con todo, y no la rimé, perdón, la hice casi con la rima así un poco desigual que estaba, pero la métrica era no ajustada a una métrica clásica de un poema clásico, no, sino a la métrica que estaba en la canción. Entonces las métricas de esa canción estaban de 12, de 10, de 9, pero como la música le va musicalizando por la música, por lo que están los sonidos, la guitarra, esas cosas, le va haciendo musical. Pero la cosa es cuando ya le soltamos la música y nos podemos recitar esos versos. Ahí notamos que están muy desiguales los versos. Entonces,
Hay una cosa que es que por ejemplo, cuando nos ponemos, hay malos rimadores también. Hay personas que empiezan a rimar mal. No sé si ustedes han escuchado a los famosos que hacen la lírica. Yo alguna vez hice lírica, me gustaba cuando era adolescente. Yo era cristiano, no lo soy en un momento, era evangélico, no lo soy. Yo era evangélico y compuse muchas líricas para Cristo. Alguna decía, aun cuando analices la Biblia sin remordimiento, mejor analiza tus sentimientos. ¿Qué haces predicando el evangelio si tu corazón es de otro dueño? Y seguía. No sé si le notas, no lo medí, pero la musicalidad que yo le imprimía, entonces ya no le daba una música al oído, llega al oído. Pero si yo le quito eso, empiezo a ver que está mal medido, porque son versos largos y no cuenta la musicalidad. Hay que diferenciar la musicalidad de las canciones, la musicalidad del poema. Y entonces llegamos al verso libre que se hace en este momento, reitero, ya dijiste algo que es muy interesante. Una cosa es la rima, lo que está en lo interno, y otra cosa son las figuras literarias. Las figuras literarias son las que ayudan a dar esa sonoridad, pero lo que interesa más en el verso, esto de la sonoridad, de las metáforas, de las figuras literarias que ayudan, pero esto no implica en lo que es el oído. Lo primeramente tenemos que ver un aspecto sería de la poesía, en el cual fallan muchos versos libres en este momento, es que no le aplican sonido, no le aplican al sonido, le aplican solamente para sus ideas. Para ellos es la poesía lo que se dice, no cómo se dice. Entonces, para cuando vemos del cómo se dice, ahí vemos que está desigual. No tenemos una musicalidad en versos libres. Ustedes van a decir, pero encuentro versos libres muy musicales. Sí, como les dije, cuando son versos de arte menor con pocas sílabas, las pocas sílabas podemos ver que, por ejemplo, en los octosílabos, por ejemplo, no requieren que haya sílabas que den la entonación, porque la entonación viene por ejemplo, en el octosílabo y en el séptimo, y se mide así. Igualmente, cuando el verso libre es corto, el verso libre es de versos pequeños, de 8, de 7, entonces la musicalidad brota por sí sola. Pero cuando ya pasamos de ese lado, pasamos a hacer un verso de 14 sílabas, porque se nos ocurrió, la frase va así, se nota cuando ya cambia la musicalidad. Sería bueno hacer veamos si encuentro por aquí algún ejemplo que sería bueno, porque tenemos que ver. Déjame ver si tengo por aquí. Pero creo que te acuerdas del poema que me dijiste, que te dije, bueno, es de la diosa muerte. ¿Te acuerdas? Que estábamos compartiendo. Déjame ver. Ese poema es de mal medido, pero tiene mucha musicalidad. Traté de darle musicalidad. Bueno, pero hay otro justo que lo compartí, que decía que hablaba, y ahí teníamos un verso que está muy, muy igual. No sé si lo podemos ver. O puedes, no sé si lo tienes tú. Déjame ver. No sé dónde estaba, déjame ver. Que decía Noche de Cuestionamiento. Y en ese poema, no sé si te acuerdas o lo puedes ver nuevamente, en ese poema existe un verso que es demasiado largo y le daña la musicalidad que tenía, porque los otros son versos cortos y ese le daña la musicalidad. A ver, dice Noche de Cuestionamiento. No soy bueno para recordarme mis propios poemas. ¿No tienes pero un poema a la mano? Por ejemplo, de tus sonetos modernistas. Pero yo quiero dar el ejemplo en poema de verso libre. De verso libre. Sí, me compartiste uno de verso libre, me acuerdo. Sí, y en ese, deja ver si lo encuentro inmediatamente, ¿no? Y por eso quería mostrarte por qué de esta cuestión de la musicalidad que se habla, para que, o sea, no es, aquí lo tengo. Dice, sí, aquí dice,
Verás, dice, el cielo nocturno y las estrellas danzantes me recuerdan que no te tuve. ¿Lo escucharon? Musical, porque son de cortas. Pero dice, dime, ¿acaso no sentiste mis besos lejanos? ¿Acaso no te apiadaste de mi corazón desfallecido? ¿No escuchaste un te amo en tus oídos? ¿Y te diste cuenta de mi mirada de castigo, que sufre porque no te tiene a su lado? Si ven el segundo, el tercer verso que leí es demasiado largo. ¿Qué le salva a este verso? Pues es la rima que yo le imprimo. Por eso le salva. Pero vamos por acá, a ver, aquí hay otro. Déjame verlo. En este. Y tus recuerdos no logran apaciguar el llanto desdichado del ayer. Solamente en este. Yo le separé en dos versos cuando lo envié nuevamente, pero en realidad es un verso. Y dice, y tus recuerdos no logran apaciguar el llanto desdichado del ayer. No sé si te das cuenta, demasiado largo, ¿no? Entonces, que es no solo la técnica, sino también podemos encontrar mis textos, por ejemplo, prácticas son extremadamente juveniles, y bueno, tertulia, vamos, mi cuento también es muy, muy juvenil, no trata tanto de la humana, sino que habla de mis cosas. Ahora ya hago literatura, ha habido mucho más gente que se ha identificado con mi poesía. Tanto verso clásico, verso libre, los deben de una evolución de la poesía, mientras no son, también tienen que hacer sus análisis. Por ejemplo, ustedes me mejorar, y me lo dijeron alguna vez, de la universalidad, mi poesía pegue. Entonces, ahí debemos trabajar. Entonces, no es que se ha perdido el verso libre, le metemos universalidad, vamos a hacer una... Claro que nos ha pasado el tiempo volando y quedamos pendientes para alguna otra un programa de poesía. Y también hablar de liberación, pues hacer como tú componíamos versos que leíamos, se hacía poesía. Lo que hemos encontrado en ti, nos da mucho gusto que nos hayas hecho para otras entrevistas. Claro, muchas gracias a otros temas, generalmente lo que entrarnos en este mundo, lo que las personas quieren, sí, pero debemos profesionalizarnos y darle un trabajo de que nuestros lectores disfruten de nuestro... Un saludo para Ecuador desde México. Gracias. Un saludo. Gracias.